Tema 9. El español de América. El español en el mundo. Situación y perspectivas de difusión. Índice. 1. El español de América. 1.1. Unidad del idioma. 1.2. Áreas del español de América. 1.3. Extensión y número de hablantes. El caso de Puerto Rico. 1.4. El español, lengua de conquista. 1.5. El sustrato indígena. 2. Rasgos del español de América. 2.1. Rasgos fonéticos, andalucismo. 2.2. Rasgos morfosintácticos, el voseo. 2.3. Rasgos léxicos, arcaísmos, neologismos, toponimia, histórico-descriptiva e indigenismo. 3. El español en otras partes del mundo. 3.1. El judeo-español o sefardí. 3.2. El español hablado en Filipinas. 4. El español, una lengua en expansión. 1. El español de América. El término español de América hace referencia a una constelación de variedades del español distinto del hablado en el norte y centro de España. Sin embargo, no es igual el castellano hablado en Cuba, México, Perú o Argentina, por citar solo 4 de las 19 naciones que tienen como lengua oficial el español. 1.1. Unidad del idioma. Se manifiesta en la lengua normativa y en los registros literarios y escritos. Las diferencias lingüísticas se denotan más en el nivel del lenguaje oral, sin que estas diferencias constituyan motivo de preocupación por una posible fragmentación del idioma. La posible rotura, similar a la experimentada por el latín imperial, pronosticada por Cuervo, parece ser un fantasma que se aleja cada vez más y que la unidad del idioma parece asegurada, y estas pueden ser algunas causas. Una escritura unitaria, con intercambio de literatura de uno a otro lado del Atlántico, y el auge de la narrativa hispanoamericana. Intercambio de comunicaciones de carácter audiovisual, sobre todo a través de Internet. Intercambio turístico entre los países de habla hispana. Y Confederación de Academias de la Lengua Española, 20 academias, con estudios y proyectos conjuntos como el Gran Diccionario de Americanismos o la Gramática del Español Americano. 1.2. Áreas del español de América. Aunque no existe unidad en las clasificaciones, Enríquez Ureña, atendiendo a la geografía, lazos histórico-culturales y sustrato indígena, agrupó las hablas americanas en 5 grandes áreas: antillana o del Caribe, Cuba, Santo Domingo, costa de Venezuela y costa atlántica de Colombia; mexicana, México, América Central y suroeste de Estados Unidos; andina, Andes de Venezuela, meseta de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina; chilena, todo el estado de Chile; y rioplatense, Argentina, Uruguay, Paraguay. Otras clasificaciones hacen referencia a tierras altas, predominio de colonizadores castellanos, y tierras bajas, predominio de colonizadores andaluces. Extensión y número de hablantes. Punto 3. El número de hablantes de dominio nativo entre los países de América donde el español es lengua oficial es de 400 millones. El español es lengua oficial en 20 países. En Paraguay coexiste oficialmente con el guaraní y hasta 1991 en Puerto Rico lo hizo con el inglés. Pero no podemos perder de vista que se habla español también en California, Nuevo México, Texas, Florida, Arizona y Colorado. 4. 1.4. El español, lengua de conquista. Tras la llegada al Nuevo Mundo en 1492 y la fundación del primer establecimiento español, en los 20 años siguientes quedaron ocupadas Cuba y la Española. Se cruzó el istmo de Panamá, y se descubrió el Pacífico. En décadas posteriores, Cortés y Pizarro aniquilaban los imperios de Moctezuma y Atahualpa. Las costas, las zonas más habitadas y los grandes ríos fueron ocupados, o cuando menos recorridos, pero la tarea de colonización interior resultó muy lenta, acelerándose solo en el siglo XIX con las independencias, el aflujo de capitales y la llegada de inmigrantes europeos.
Hasta 1740 la penetración hacia el interior fue obra de los misioneros. Mientras el español iba colonizando territorios, millones de mexicanos, peruanos, guaraníes, etc., continuaron utilizando sus lenguas tradicionales en mercados, ferias, en el ámbito social y a veces en el religioso. Las lenguas indígenas más importantes que subsisten en la actual América hispana son el nahuatl, México; el maya, México y Guatemala; el araucano, en Chile; el aymara, en Perú y Bolivia; el quechua, en Ecuador, Perú y Bolivia; y el guaraní, en Paraguay. 1.5. Sustratos indígenas. Del mismo modo que la lengua de una minúscula parte de la península itálica, el latín, fue impuesta a germanos, celtas, ligures, etruscos, íberos, bereberes, etc., el que había sido dialecto de Burgos se convirtió en la lengua de aztecas, zapotecas, aymaras, quechuas, guaraníes y tagalos. Por tanto, el problema de los sustratos étnicos se plantea en ambas ocasiones, si bien con la diferencia de que los hábitos lingüísticos de celtas o iberos constituyen simplemente objeto de conjetura, mientras que los de los aztecas o quechuas pueden ser conocidos con precisión. Las circunstancias de la difusión del español se conservan gracias a las crónicas, relaciones de emigrantes y otros documentos. Punto 3. El español en otras partes del mundo. 3.1. El judeo-español o sefardí. Se trata de la lengua llevada por los judíos expulsados de España a diferentes puntos del Imperio turco, norte de África y a zonas de América. Entre algunas de las particularidades del sefardí destacamos mantenimiento del sistema fonológico medieval, tal como fue descrito por Antonio de Nebrija; distinción de B y B oclusiva y fricativa, a excepción de los sefardíes de Marruecos; arcaísmo de las formas verbales en primera persona del presente de indicativo; léxico con palabras anticuadas, agora, a matar como apagar o avagaroso como lento; e influencia léxica religiosa. Rafael Lapesa señala que la decadencia del judeo cristiano es progresiva y abrumadora. Ha dejado de ser lengua de cultura para ser usada en el ámbito familiar. Además, se ha empobrecido fuertemente su léxico por influencia del vocabulario turco, griego, rumano, eslavo o árabe. Todavía está más olvidado el de los sefardíes emigrados a los Estados Unidos. 3.2. El español hablado en Filipinas. Desde la conquista por España del archipiélago asiático, Filipinas fue bilingüe, ya que la población usaba diferentes hablas indígenas repartidas por para las diversas islas del archipiélago, y los colonizadores españoles trataron de imponer el español, lengua que fue enseñada en las escuelas, misiones y utilizada obligadamente por la administración. Tras la independencia del archipiélago, el español decae significativamente y es sustituido por el inglés y por una de sus lenguas, el tagalo. Hoy día el español ha quedado relegado a ámbitos familiares. 3.3. El español hablado en Puerto Rico. A finales del siglo XIX, Puerto Rico, al dejar de ser colonia española, se incorpora a la zona de influencia de los Estados Unidos. Esta circunstancia propició que en 1902 se declarara el inglés como idioma oficial del país. A partir de 1949, un decreto del Ministerio de Instrucción Pública introduce al español en la enseñanza escolar junto con el inglés, que sigue siendo lengua oficial del Estado Libre Asociado. En 1991, y gracias a la Ley 417 sobre el idioma oficial, el español se convierte en la lengua oficial, quedando el inglés relegado a lengua secundaria. En la actualidad existe una tendencia a mantener el bilingüismo, fruto de dos culturas coexistentes, la española, tradicional y conservadora, y la de Estados Unidos, innovadora y tecnológica, que domina el mundo de las finanzas y de la administración. 4. El español, perspectivas de difusión. Según el informe de 2020 del Instituto Cervantes, casi 489 millones de personas tienen el español como lengua materna. El grupo de usuarios potenciales de español en el mundo supera los 585 millones, el 7,5% de la población mundial. El español es la segunda lengua materna del mundo por número de habitantes, tras el chino mandarín, y la tercera en un cómputo global de hablantes.
El número de hispanohablantes seguirá creciendo en las próximas 5 décadas, pero su peso relativo disminuirá de manera progresiva de aquí a final de siglo. En 2100, solo el 6,3% de la población mundial podrá comunicarse en español. En 2060, Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo después de México. Más de 22 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera. La lengua española presenta una demografía muy amplia y en constante crecimiento, que se localiza de manera especialmente intensa en el continente americano y en la península ibérica, pero cuyo rastro también puede seguirse en otras regiones del planeta, África e incluso ciertas partes de Asia y el Pacífico. Las proyecciones indican que la comunidad hispanohablante seguirá creciendo de forma paulatina hasta 2068, año en que casi alcanzará los 724 millones. 724 millones de personas con distinto grado de dominio de la lengua. Los hablantes de español que hay en el mundo tienen un poder de compra conjunto de alrededor del 9% del PIB mundial. El español es la segunda lengua más importante en el ámbito internacional. El idioma español es el tercero más usado de la ONU y el cuarto en la Unión Europea. Punto 2. Rasgos del español de América. Rasgos fonéticos. Andalucismo. El español que pasó a América en los primeros tiempos de la colonización no podía diferir mucho del que llevaron a Oriente los sefardíes, pero mientras el judeo español quedó inmovilizado por el aislamiento, el español de América, que no perdió nunca su comunicación con la metrópoli, experimentó la mayoría de los cambios acaecidos en la península. Se ha pensado desde antiguo en una fuerte influencia andaluza sobre el español de América. En los primeros años de la colonización, entre 1493 y 1508, el 60% de los que pasaron a Indias eran andaluces. 2. Rasgos morfosintácticos, el voseo. La génesis del voseo americano es complicada. Como el andaluz occidental y el canario, el español de toda América ha eliminado la distinción entre vosotros y ustedes, empleando ustedes tanto para el tratamiento de respeto como para el de confianza. La diferencia con Andalucía estriba en que en América el verbo está siempre en tercera persona. Rasgos léxicos, arcaísmos, neologismos. En el español de América, tanto en morfología como en sintaxis, se mantienen arcaísmos, pero también lleva adelante innovaciones. El léxico general americano abunda en palabras y acepciones que en España pertenecen al lenguaje literario o han desaparecido. La formación de nuevas palabras es muy activa y pone en juego todos los recursos de la derivación. Hay sufijos fecundísimos. El extranjerismo es muy abundante en el Río de la Plata como consecuencia de la inmigración de gentes de todos los países, principalmente de italianos. Conclusión. Es precisamente el componente americano en la demografía del español el que hace que nuestra lengua tenga una proyección universal, siendo la tercera lengua en número de hablantes. Su unidad, pese a la amplia extensión geográfica, está presente en 4 continentes. Convierte a nuestro idioma en una herramienta cargada de futuro en el mundo de la comunicación. Contemplar productos audiovisuales argentinos, mexicanos o colombianos tal como han sido concebidos, o tener una audiencia potencial que superará, según las proyecciones, los 700 millones de usuarios a lo largo de este siglo.